sobre el Plan B y sus implicaciones para la democracia en México. En la mañana tuvimos una mesa con un par de participantes que era sobre la situación del proceso de democratización y el Plan B en México. El título de la mesa ahorita en la tarde es ¿El Plan B contribuye a fortalecer o debilitar la democracia en México? Bueno, justo iba a hablar un poco de la dinámica, pero yo creo que mejor esperamos que hay más participantes para hacer esto. Pero me presento a mí, soy Roger Magazine, soy el director del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas aquí en la Ibero. Pero mi formación es como antropólogo social, no como politólogo. Entonces me acerco a estos temas con un buen nivel de ignorancia, que tal vez de alguna forma me da cierta ventaja ser moderador y justo plantear preguntas sobre este tema. Estoy aquí para aprender, en otras palabras, tal vez como algunos de ustedes. Bueno, ya veo que... Sí. Sí. Perdón por la tardanza. Sí, no te preocupes. Bueno, entonces, la idea es que pues generamos debate, compartimos ideas que pueden ser distintos sobre este tema del Plan B y la democracia. Considerando que es un panel con 5 participantes, pues 4 aquí y Pedro que está por Zoom, vamos a tener que controlar los tiempos. Entonces mi propuesta es la siguiente, que empezamos dando 10 minutos a cada uno, justo para que su respuesta a esta pregunta, que es el mismo título de la mesa, ¿el Plan B contribuye a fortalecer o a debilitar la democracia en México? Y algo que yo agradecería junto con sus respuestas a esto es que integren a sus respuestas su explicación de su entendimiento del mismo Plan B. Yo sé que este tema, o he visto que este tema rápidamente puede llegar a debates ideológicos más amplios, pero yo creo que sería importante también tocar la cuestión más técnica, ¿no? De qué es el Plan B exactamente y cuáles ventajas o desventajas que ustedes ven. Mi punto no es de no incluir diferentes posiciones políticos o ideológicos, pero pidiéndoles el favor de conectarlo con esta cuestión de lo que realmente es el Plan B o lo que tiene, lo que falta, etcétera, para los ignorantes como yo. Bueno, entonces para medirlos, voy a medir los 10 minutos. Cuando les faltan 2, les muestro esto, y cuando acabe el tiempo, esto. Y luego la idea sería abrir para una ronda de preguntas desde el público, y luego darles otros, bueno, dependiendo de cuánto tiempo queda, tal vez otros 5 minutos para que respondan cada quien. Bueno, entonces les voy a presentar una vez y resumí mucho sus semblanzas. Pues si ustedes quieren pueden buscar mucho más información sobre todos nuestros invitados en Internet. Todos son personas con bastante experiencia en estos temas, pero por cuestiones de tiempo los voy a presentar brevemente.
Y lo voy a hacer en el orden que aparecen aquí en el programa, y esto también va a ser el orden que seguimos con las presentaciones. Entonces, primero, Enrique Gutiérrez es profesor investigador de tiempo completo de la Ibero. Se especializa en análisis de coyuntura política, entre varios otros temas, y es colega mío en el Departamento de Ciencias Sociales y Políticas. Alfredo Figueroa es ex consejero electoral del Consejo General del IFE, ha trabajado como profesor e investigador y ahora es analista político. Sí, espero que estoy atinando. Pamela San Martín es ex consejera electoral del Consejo General del IFE también, y actualmente es consultora en temas de democracia y derechos humanos. Pedro Salazar, que está aquí remotamente, es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y autor de varios libros sobre derecho y democracia. Ariane León es consultora electoral en materia de género y derechos humanos, es abogada en el despacho Reyes y Castillo Consultores, que se especializa en derecho electoral y constitucional. Entonces, bueno, te paso la palabra, Enrique, para responder esta pregunta de ¿el Plan B contribuye a fortalecer o a debilitar la democracia en México? Gracias, doctor. Buenas tardes a todos, a todas. Traía saludos para los de la mesa, pero con los 10 minutos y todo lo que quiere el doctor Magazine que hagamos, simplemente me limito a agradecer y a saludar a Pamela, Arián, Alfredo, Pedro. Un gusto estar como siempre. Algunos los conozco ya desde hace mucho tiempo, algunos otros no tenía yo el gusto, pero bueno, pues entremos directamente en materia. Yo les diría... me parece que es importante centrar un poco la discusión e identificar por qué estamos aquí y por qué estamos un poco platicando el tema del Plan B. Una propuesta de reforma constitucional que fue desechada en diciembre, y esa reforma constitucional presentada por el presidente de la República y por el Partido Morena estaba vinculada creo yo, más que a una reforma electoral, a una reforma política, que tenía cosas bastante interesantes, otras muy discutibles, igual que el Plan B, pero entre algunas de esas cosas que planteaba esa reforma constitucional era el reducir el financiamiento de los partidos políticos, la eliminación del financiamiento justo para actividades ordinarias y solo dejar el financiamiento para campañas electorales, entrar a una discusión muy profunda del tema de la representación política en México, con la desaparición no de 200 diputados pluris, sino de 500 diputados y la conformación de un nuevo mecanismo de representación. Se modificaba el funcionamiento de los soples, se planteaba una muy controvertida propuesta para elegir consejeros y consejeras electorales, vía listas propuestas por los tres poderes de la Unión, etcétera, etcétera. Bueno, esa propuesta no caminó, no obtuvo la mayoría en el Congreso, y derivado de eso, entonces entramos a este Plan B, que es un conjunto de reformas de legislación secundaria, como espero y creo muchos y muchas de los aquí presentes saben, en donde se reformará la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley General de Comunicación Social, y se planteó una nueva Ley General de Medios de Impugnación en materia electoral, en donde se desaparecieron, justo estábamos platicando antes, algunas cosas. Justo uno de los temas importantes que es importante dejar claro es que ese llamado Plan B en este momento está vigente, e incluso el Consejo General del INE ya está procesando dentro de ese propio consejo las diferentes modificaciones, en tanto no tengan impacto las acciones o las medidas de inconstitucionalidad, ¿no?, que fueron promovidas por diferentes actores del espacio público. Justo en ese sentido, yo diría que hay por lo menos 3 ejes, no los voy a desarrollar evidentemente para limitarme al tiempo, pero hay 3 ejes que son fundamentales para entender esta discusión que tenemos el día de hoy sobre el famoso Plan B. Uno es precisamente el problema jurídico y de discusión de la constitucionalidad o no de la propuesta. El segundo eje sería entender
que esa propuesta, y lo discutieron de hecho en la mañana ampliamente, que ese programa, digamos, el marco de referencia de la propuesta del Plan B tiene que leerse en el marco de un proceso político y fundamentalmente de un proceso político electoral. No se puede leer fuera de ese marco. Y finalmente un tercer eje, que son los elementos concretos de la reforma o del denominado Plan B. Rápidamente, sobre el primer eje, evidentemente una de las cosas que tendrá que hacer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia, los juzgados de distrito y los tribunales colegiados es resolver de todos esos elementos del Plan B, pues cuáles son o cuáles constituyen esos elementos de constitucionalidad o no. Hasta el día 8 seguramente los colegas traerán mucho más información al respecto. Hasta el día 8 se han presentado 49 controversias de constitucionales y también el mismo día 8, el propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación había desechado 250 demandas presentadas por diferentes ciudadanos con impugnaciones al Plan B. Difícil saber qué es lo que va a quedar finalmente, creo que, no sé si se escucha bien, bueno, difícil saber qué es lo que, cómo se puede pronosticar qué es lo que va a quedar realmente en con este marco de inconstitucionalidad o no. Creo, y bueno, eso será labor del Poder Judicial, pero creo que es posible esperar que no se declare la totalidad de este Plan B en términos de la inconstitucionalidad. Seguramente habrá algunos rubros específicos que serán declarados inconstitucionales. Ya se dio uno, que es cómo se revirtió el despido del secretario ejecutivo del INE, y después algunos otros elementos que seguramente estarán presentes con lo que se refiere al artículo 134, que tiene que ver con el tema de la propaganda gubernamental, las modificaciones, y adelanto, las modificaciones a la estructura desconcentrada del propio instituto, que seguramente será materia de esa discusión, y un tercer elemento que por cierto fue aprobado por todos los partidos políticos, que tiene que ver con el elemento en donde los partidos políticos no regresan el dinero que les sobra al final del ejercicio fiscal y lo utilizan para el pago de multas. Segundo eje, ese es el primero. Segundo eje de discusión, rápidamente. Sin duda es importante entender que esta discusión del Plan B no se ve en abstracto, no se ve en el vacío, y hay que entender que en este momento en el país hay una lucha por los espacios de poder, por los espacios institucionales y no institucionales, una disputa de los grupos hegemónicos por el poder político y una disputa en los medios por las propias narrativas en el espacio público. Acompañado de eso, pues lo que tenemos que identificar es que hay elecciones en el 2023, en el Estado de México y en Coahuila. En el 2024 se renueva todos los poderes federales, presidencia, las dos cámaras, pero además hay elecciones en 8 gubernaturas, una jefatura de gobierno y al menos 31 congresos locales se renuevan. Tercer eje. Entramos al tema de la reforma. Esos son como los marcos, el marco general en donde tendríamos que plantear esa discusión del Plan B. Desde mi punto de vista, y aquí es en donde seguramente vamos a empezar a tener algunas discrepancias, yo siempre lo he planteado así, seguramente desde el marco y el ánimo del respeto de la diferencia de ideas, pero ¿qué es lo que podemos decir que no se deriva de un análisis técnico inmediato de la reforma al Plan B? El Plan B, por lo menos desde donde yo lo leo, no elimina al INE, no plantea en ningún lugar eliminar al INE, no elimina la credencial para votar con fotografía, no elimina las casillas para el ejercicio del voto, no elimina el Registro Nacional de Electores, no prevé la reelección del presidente de la República, no elimina los derechos político-electorales, no elimina el servicio profesional electoral, sí lo acota, y ese es uno de los temas que fundamentalmente se tendrá que discutir, y frente a enunciados como que aseguran que el Plan B propone en peligro la supervivencia misma de la democracia en México, yo les diría, en lo que se lee del Plan B, no se plantea que el padrón no vaya a estar, el padrón electoral no vaya a estar en manos del gobierno.
No es el secretario de Gobernación el que será el encargado de dar los resultados electorales. No desaparece un padrón confiable. Tampoco se puede afirmar que el plan B es el regreso de la práctica a urnas embarazadas, a casillas zapato. Tampoco el plan B promueve que perdamos el voto libre y secreto. Tampoco se puede decir que los funcionarios de gobierno estarán en las casillas así en frío de lo que se lee del plan B. Tampoco se elimina, porque se ha dicho mucho, se elimina el voto impreso, el papel, con las muchas medidas de seguridad que, por cierto, dos colegas aquí que participaron, yo diría, de manera muy reconocible y muy decorosa en el trabajo que hicieron al frente del Instituto Nacional Electoral, podrán dar cuenta de todos estos elementos, digamos, que tienen que ver con la organización del propio proceso. Y tampoco el plan B en frío elimina a los ciudadanos y ciudadanas de la realización de los procesos electorales. ¿Qué sí propone el plan B en términos concretos de lo que establece la propia legislación? A veces, y esto hay que decirlo, a ver, yo creo que no se puede partir de la premisa de que todo está bien, tampoco se puede partir de la premisa de que todo está mal. Evidentemente hay cosas que están mejor planteadas que otras. Yo en lo particular tengo muchos puntos en los que no acompaño la propuesta del plan B. Sin embargo, de lo que se lee que sí está en el marco, y con esto voy cerrando, en el marco de la propuesta y dejo algunos de los otros elementos que traigo para la discusión, es: intenta fortalecer la paridad de género y las acciones afirmativas en la ley. Habrá que ver hasta dónde llega esto y si estas cuotas realmente pueden incidir de manera favorable. Propone la atención especial para grupos vulnerables, por ejemplo, la posibilidad de ejercer su derecho al voto a las personas que no pueden acudir a casillas por medio de la figura de votos anticipados. Explora, por ejemplo, yo no sé qué está pasando con los micrófonos, pero bueno, explora, por ejemplo, considerar formalmente la instrumentación del voto electrónico con la participación del CONACYT. No dice que va a eliminar otros tipos de voto, que va a incorporar el voto electrónico ya como una realidad en este país. Fortalece la facilidad precisamente del voto de los mexicanos en el extranjero. Consolida el voto de las personas, por ejemplo, privadas de la libertad, pero con derechos políticos vigentes. Acota la participación, la capacidad, de sanciones y la discrecionalidad de esas por parte del propio INE y del Tribunal Electoral. Trata de evitar la entrega de bienes en los procesos electorales. Establece una necesaria separación de personas de sus cargos para que busquen la reelección en procesos electorales, en el proceso de reelección. Crea o impulsa la consolidación de un sistema electoral nacional para la adecuada coordinación del INE y de los OPLES. Reestructura, ahí sí, administrativamente al INE para encontrar, dice la reforma y la exposición de motivos, mejores elementos de coordinación entre los famosos INES y los OPLES. Se formaliza la utilización de nuevas tecnologías de la comunicación y la información en el proceso de capacitación electoral para la integración de mesas de casilla. Se consolida la creación de la Comisión de Administración dentro del INE, integrada por consejeros y consejeras electorales, que en efecto trae como consecuencia acotar las funciones del secretario ejecutivo de la Junta y de la Junta General Ejecutiva para hacer partícipes a los y las consejeras de ese proceso. Y en efecto lo que trae es una fusión, compactación, integración de áreas, reducción del número de vocales, locales y distritales, creación de órganos permanentes, y cierro con esto, doctor Magazine, para que no me vaya usted a cortar, la desaparición de las prerrogativas de los partidos políticos para las franquicias telegráficas y el cambio, que es un cambio interesante, de los cómputos distritales que normalmente se iniciaban el miércoles siguiente a la conclusión de la jornada electoral y que plantea ahora la realización de esos cómputos el mismo día al terminar la jornada electoral, es decir, a partir del mismo domingo. No se eliminan mecanismos como conteos rápidos, etcétera, etcétera. Lo dejo hasta acá con ese panorama más o menos general que desde mi punto de vista plantea qué no es la propuesta del plan B, cuáles elementos sí están incorporados ahí, y creo que a partir de esos elementos sí podemos discutir si la reducción o no de personal del INE, los impactos que puede tener, etcétera, etcétera, dan materia un poco para discutir. Todavía no he contestado a su pregunta, doctor, pero creo que vamos en el camino.
Gracias Enrique. Sí, yo creo que hay algún problema con los micrófonos. No. Bueno, hello. Sí, no. Sí, es raro porque Pero solo así. Tienen que subir se lo tiene que pegar. Ok, no tampoco, pero bueno, puedo hablar fuerte. Bueno, solo para mencionar a los que no estaban en la mañana, incluyendo nuestros panelistas, que esto es un evento organizado en conjunto entre el Departamento de Derecho y el Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Ibero, y la mayoría de los participantes en la audiencia creo que son estudiantes de Derecho o estudiantes de Ciencias Políticas y Administración Pública, aunque también veo obviamente algunos profesores y otros participantes. Y bueno, pues quisiera también mencionar el agradecimiento que tenemos de los visitantes que vinieron de fuera de la Ibero. Sabemos que puede ser un viaje complicado, pero bueno, agradecemos mucho su presencia aquí. Bueno, entonces ahora paso la palabra a Alfredo Figueroa con la misma pregunta. Sí, preferiría. No sé si se va a escuchar, pero... ¿La voz del locutor ayuda? Bueno, muchas gracias y qué gusto estar aquí en la Ibero. Fue mi casa en la sede de Puebla durante muchos años. Agradezco pues a la invitación de la Ibero, a Pepe Caballero, que me hizo favor de comunicarme dicha invitación. Voy a entrar, digamos, directamente a la respuesta y después, evidentemente, a los argumentos en los que esa respuesta se sostiene. El plan A, como el plan B, se trata de digamos, del mayor intento de regresión autoritaria que ha vivido el país, digamos, desde que inició el conjunto de reformas de 1977 para acá. Para decirlo claramente, sin ambajes, sin ningún tipo de duda. Es el mayor intento, comparado con los esfuerzos, digamos, de reformas efectivas y fallidas que ha habido en México de regresión autoritaria. No me detengo demasiado en el plan A, ya está, digamos, muerto y enterrado, y entonces ha surgido el plan B, y de ello, digamos, creo que vale la pena iniciar por explicar en principio por qué este plan es regresivo. Hay una práctica constituida, no por cierto diferente a otras que ha habido en reformas legales en el país, que tiene que ver con el procedimiento a partir del cual se toma una decisión en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores para aprobar una ley sin que cumpla con los mínimos del procedimiento legislativo. Digamos que a lo largo de la historia, la Corte ha tenido devaneos, y digamos las sentencias en el país han tenido devaneos sobre cuándo debe y qué debe tutelarse en el procedimiento legislativo. Esencialmente se busca tutelar el artículo 39, 40, 41 de la Constitución con el propósito de que no sea el Congreso solo un espacio de definición legal, sino de deliberación legal. Y de deliberación que significa que la representación del pueblo, que la representación de los estados permita una amplia discusión a propósito de qué es lo que se propone en igualdad de circunstancias. Es decir, cuando uno viola el procedimiento legislativo, como ha ocurrido en la aprobación de estas 6 normas de carácter secundario, lo que uno hace no es solamente, digamos, imponer una mayoría, sino lo que hace es limitar la representación del pueblo a la hora de hacer un proceso de deliberación pública y política. ¿Este ejercicio es nuevo? No. Era el ejercicio que vimos hacer y conducir muchos años al Partido Revolución Institucional en mayorías con el Partido Verde,
que vimos muchos años al Partido Acción Nacional con el Partido Revolucionario Institucional, o que vimos a los 3 partidos anteriores realizar en otro tipo de legislaciones. Doy, por ejemplo, las leyes secundarias en materia de telecomunicaciones en el año de 2014 y otras tantas, que en donde tú haces leyes que en realidad son contrarias, limitadoras del texto de la Constitución, porque o no tuviste los votos, como es el caso, para aprobar una legislación en la Constitución, o porque quisiste irle dando gradualidad y detener y contener los acuerdos que sí lograste en la Constitución, ¿no? A veces, digamos, es contrario a la Constitución y otras veces de lo que se trata es de limitar lo que el texto constitucional había expresado. La Corte creo que ha ido construyendo más o menos un criterio que permite, digamos, afirmar que este tema de la deliberación es un asunto absolutamente relevante. Entonces, hay un asunto de fondo, en principio, con este plan, que tiene que ver con la forma en la que se ha votado y se ha llevado a cabo el procedimiento legislativo, porque el documento que se discutió no solamente digamos, todos los procedimientos fueron exceptuados del procedimiento como tal, sino en muchos momentos, y esto seguramente se verá en las acciones que se interpongan, van a encontrarse documentos diferentes de los que fue la iniciativa presidencial, de los que se aprobó en comisiones, de los que llegó a la Gaceta y de todos los mecanismos a partir de los cuales es altamente probable que las legisladoras y los legisladores que votaron en uno o en otro sentido esta norma, o que no votaron, no conocieron el texto que votaban. Todo el mecanismo, desde el punto de vista legal, pasa por ahí. Y esta es una primera consideración a tener. Doy un segundo elemento que me parece importante en relación a este tema de la forma. Sí creo que la historia política del país y la pluralidad política del país exige que cuando vamos a discutir las reglas a partir de las cuales se va a distribuir el poder, tengamos la capacidad de deliberar, de discutir. Aun cuando las mayorías tienen un peso, es muy importante la deliberación política y las normas constitucionales que se fueron modificando, salvo evidentemente la del 77, que no reconocía ningún tipo de pluralidad política, aunque sí diálogos, fueron producto de acuerdos entre fuerzas distintas y no parece ser la característica ni del plan A ni del plan B. Este es, digamos, el escenario político en el que se da esta deliberación. Y luego, para decirlo rápido, hay un conjunto de elementos del plan B, que como bien ya dijo Enrique, tienen pues estas 6 leyes, una ley nueva y 5 que se modifican, ¿no? Entre las que se encuentra sobre todo la LEGIPE y la Ley General de Partidos, la de Comunicación Social y la Ley del Sistema de Medios de Impugnación, como me parece que las normas sustantivas, digamos, que estarían en el fondo de la discusión. Voy poniendo elementos, dice Enrique, tiene razón, es decir, no se desaparece el INE, eso es propaganda. Muchas de las cosas que dijo yo las comparto en el sentido de no se desaparece el INE, no, claro, se va en contra de la autonomía del INE, pero no se le desaparece. Se va en contra de sus facultades y de su ejercicio, pero no se desaparece. Entonces, cuando tú vas en contra de una institución en las funciones que ésta desarrolla, en las competencias que ésta tiene, pues no necesitas decir que se desaparece algo. Lo que necesitas es decir, oye, la autonomía que la Constitución le otorga a una institución está siendo violentada y vulnerada de manera clara en leyes que no tienen la potestad ni la altura jurídica para poder hacerlo. Y así en cada uno de los puntos que podríamos desarrollar, diríamos, no desaparece. Y este no desaparece es verdad, pero también me parece que es parte como de un discurso propagandístico, ¿no? Es decir, tanto el desaparece como el no desaparece, es que esa no es la discusión. El centro de la discusión es otro. ¿Hay un golpeteo a la autonomía institucional? La respuesta es sí. ¿En qué empieza ese golpeteo? Empiezo por el primer asunto. Hay un golpe a la autonomía presupuestal de un órgano constitucional autónomo. Un golpe a la forma en la que puedes gastar los recursos que tiene la institución. Tú no decides cuántos son los recursos. Tú decides cómo se emplean para poder desarrollar la función que tienes en el marco de la ley que desarrollas.
Y si limito tu capacidad de tener autonomía presupuestal y ejercer tu presupuesto, limito tu autonomía. Ahí hay una primera razón. Una segunda razón, que no parece menor. Desapareces los órganos que se encargan de la organización del proceso en el territorio. Se llaman distritos electorales. Hay 300 en el país. Además del conjunto de antinomias que tienen estos distritos en el país, los que desarrollan las tareas de organización, de capacitación electoral, entre otras muchas de Registro Federal de Electores, de administración de los tiempos del Estado mexicano y los 20 y tantos años, 30 años que llevamos construyendo un servicio profesional electoral, de un plumazo quedan excluidos. Y las razones por las que se llevaron a cabo estos distritos quedan excluidas. Es decir, no necesitamos a un servicio profesional en el territorio porque, digamos, lo que queremos es ahorrar. Lo he visto clarísimo. Este es un segundo elemento. Podría decir unos 9 o 12, voy a dar las 3 o 4 que me parecen más relevantes. Existe, digamos, dentro de esta propuesta una búsqueda de restringir las facultades reglamentarias del Instituto Nacional Electoral. Es decir, otro golpe a la autonomía. Y ojo, es un golpe a la autonomía, a la facultad de hacer y de llevar a cabo un proceso electoral en el territorio, y por lo tanto, cuando uno se pregunta, ¿y esto va contra los derechos de las personas? Sí, por supuesto que va contra los derechos de las personas. Contra los derechos y la eficacia con la que se cuenta tu voto, con la que se organiza una elección, con la que se construye una mesa directiva de casilla, con la que se llevan a cabo materiales electorales, con la certeza en el proceso electoral. Entonces, desde luego que sí atenta contra principios esenciales y, claro, contra derechos fundamentales de la ciudadanía en México. Tercera cosa, que sí hace el Plan B, restringe la fiscalización y los recursos que puedes utilizar para los partidos políticos. No solo eso, también limita las capacidades de sancionar por parte de la autoridad, porque vuelve de estricto derecho la forma de sanción para que no puedas, digamos, por analogía incluso, construir una sanción que limite a alguien que ha violado la Constitución y los principios de la función electoral. También hay una limitación absolutamente clara en eso. No solo eso, intenta liberar a la propaganda gubernamental, es decir, a los recursos públicos, para poder ahora solo limitar su difusión como un elemento, digamos, restrictivo de lo que establece el 41 de la Constitución, cuando dice debe suspenderse toda propaganda gubernamental. Hay, por cierto, una posibilidad de mayor injerencia, no solo del presidente, también de los gobernadores y de los presidentes municipales, y todos ellos en la función electoral. Y todo el sistema de normas vinculado a las sanciones también se limita. Entonces, para decirlo en una nuez, es un proyecto que va en contra del concepto de autonomía constitucional que tenemos establecido, es un proyecto que va en contra de la función de organizar elecciones, es un proyecto que va en contra de la eficacia del propio proceso electoral, y cuya ración, y que va además a favor de los partidos políticos en términos, y los candidatos en términos de no sanción, y por último, es un proyecto que se construye a partir de la no deliberación. Todos estos primeros elementos permiten suponer, respecto de los estudios comparados que podemos hacer de otros proyectos e iniciativas de ley, que se trata, en términos generales, de la acción, digamos, o del intento de acción con mayores violaciones constitucionales y, hay que decirlo también, con mayores regresiones a las cosas que se habían logrado en materia electoral. Antes de concluir, en 10 segundos digo, y eso no significa, desde ninguna circunstancia y bajo ninguna posibilidad, que el INE estuviese bien. Eso no significa que no haya que hacer una extraordinaria reforma constitucional, una auténtica reforma a la representación, una auténtica reforma al régimen de este país y a las reglas de la democracia. Eso, desde luego, que es absolutamente indispensable en México. Pero esta respuesta del Plan B es la no respuesta a esos anhelos. Gracias.
Bueno, muchas gracias, Alfredo, y ahora pasamos la palabra a Pamela con la misma pregunta. Muchas gracias y también es un gusto estar acá con ustedes en esta mesa. Y yo te agradezco, Roger, el que empecemos a discutir el por qué, el qué y el por qué. Porque si no empezamos por lo básico, digamos, si no partimos de los mismos hechos, es muy difícil, digamos, que podamos tener una discusión democrática, abierta, digamos, en la que podamos tener puntos de vista similares o distintos, pero que al menos podamos poner razones sobre la mesa y tratar de explicar el porqué de las cosas. Y yo, en este punto, voy a empezar desde un lugar distinto. ¿Qué es lo que haría una reforma electoral? ¿Fortalecer la democracia? ¿Qué es lo que haría a una reforma electoral debilitar la democracia? Empecemos por ese punto. Se fortalece la democracia si se mejora el ejercicio de los derechos de las personas. Digamos, las y los ciudadanos tenemos derecho a que nuestros derechos se garanticen, se protejan de la mejor forma. Si la garantía de nuestros derechos se amplía, buenísimo, adelante. Es bueno para, digamos, fortalece a la democracia del país. Si nuestros derechos no se ven beneficiados, digamos, o si nuestros derechos se ven afectados, podríamos hablar de un debilitamiento de la democracia. Y ahora, ¿qué significa en materia electoral que nuestros derechos se vean beneficiados o que nuestros derechos se vean afectados? Y yo empezaría aquí diciendo, a ver, ¿qué es organizar elecciones en México? Como lo entendemos en México, y a partir de nuestra historia electoral, organizar elecciones no es solamente instalar una casilla, que todos tengamos un lugar donde podamos ir a votar, que tengamos una credencial confiable, que esté en un padrón confiable, que haya una boleta esperándonos, que esta se cuente y se cuente bien. Eso es fundamental, pero organizar elecciones no es solo eso. Digamos, ese fue el primer punto al que, al crear el IFE, digamos, se le prestó toda la atención para hacer un órgano que fuera absolutamente fuerte para garantizar que se pudieran contrarrestar prácticas del pasado a través de mecanismos que nos dieran certeza. Y entonces tenemos el proceso electoral más complicado materialmente posible en el mundo. Digamos, en general se viene a México para preguntar ¿ustedes cómo lo hicieron para resolver este problema? Porque a muchos nos encanta poner candados a todo. Nos encanta poner mecanismos de supervisión, de vigilancia, de trazabilidad, porque así es, ese es como nosotros atendemos la desconfianza que tenemos, de una desconfianza histórica, digamos, a partir de lo que hemos vivido en el país, en lo que ha sido la historia electoral. Pero no solo eso son las elecciones. Como en el transcurso del tiempo nos damos cuenta que las elecciones también son las condiciones de competencia, es decir, la posibilidad material que tienen los contendientes de participar. No solamente es que yo abra la oportunidad a que Alfredo tenga un partido, a que Ariane tenga otro partido, a que Enrique tenga otro, y que formalmente puedan participar en las elecciones. Si a uno le amarro el brazo atrás, a otro le amarro la pierna y al otro le pongo una mordaza, pues a todo dar muy probablemente gano, Digamos, en un juego de probabilidades, yo ya gané. ¿Eso lo convierte en un triunfo democrático? Digamos, la esfera electoral incluye eso. Y cuando se fue digamos, a lo largo del tiempo, cuando se crea el INE, primero el IFE, luego el INE, y las reformas que van sucediéndose una a otra, lo que van haciendo es garantizar estas dos partes. La primera fue, garanticemos que podemos organizar materialmente las elecciones y que lo hacemos bien. Y aquí sí, digamos, no creo que hay nadie que me pueda decir que si vemos la elección de 1988 y vemos la elección del 2018, organizativamente, en lo que fue, digamos, lo que es organizar una elección, no creo que nadie me pueda decir que son iguales esas elecciones, que no hay una diferencia sustantiva entre una y la otra. Pero luego tenemos un segundo elemento, que es las condiciones de competencia. ¿Cómo podemos garantizar que hayan condiciones de equidad? Y aquí es donde nos ha costado más trabajo. Digamos, si ustedes me preguntan a mí, yo creo que una de las grandes fortalezas que hemos tenido en el sistema electoral ha sido precisamente la parte de organizar elecciones. Porque lo construimos bien.
juntamos un modelo en el que había una participación ciudadana fuerte con una estructura profesional que con leyes tan complicadas y tan complejas podían hacer las cosas y podían hacerlas bien, sabían cómo hacerlo. Alguien no aprende a hacer elecciones tan complicadas como las hacemos en México en 15 minutos. Si yo te contrato un mes antes y te digo, mira, a ver, déjame te cuento. A ver, el reglamento de elecciones tiene como 300 artículos y es solamente el reglamento de elecciones. Es con el que el INE emitió para que los organismos públicos electorales locales tuvieran que seguir esas reglas. Y son las básicas de organización. Son como 300 artículos. En serio, o más de 300 artículos. ¿Eso lo va a aprender alguien en 15 minutos? Para poder hacerlo y hacerlo bien e instalar 163,000 casillas en este país, e ir a visitar a 12 millones de ciudadanas y de ciudadanos, a capacitar efectivamente a 1.5 millones de ciudadanas y ciudadanos para que reciban y cuenten nuestros votos, ¿eso lo puede hacer alguien en 15 minutos? No, hicimos una buena estructura profesional en la que ponemos un servicio profesional, capacitado, que es evaluado año con año, que entra por concurso. Y esa ha sido la gran fortaleza que tenemos en el sistema electoral. Hemos tenido discusiones sobre consejos generales, sobre cómo se elige a los consejeros a lo largo del tiempo, pero las elecciones se organizan bien porque hay una estructura que te lo garantiza, más allá del Consejo General. A pesar del... Lo voy a decir, el INE o el IFE no solamente es más allá del Consejo, es a pesar del Consejo, podemos organizar elecciones bien. Hoy, como lo teníamos. Luego entrábamos a la parte del arbitraje y ahí empezaba donde ya teníamos un poquito más de problemitas. Y con el paso del tiempo le fuimos poniendo, a nosotros lo que nos gusta es meterle complejidad. Entonces le ponemos regla sobre regla sobre regla sobre regla y pues como son unos gandallas los concesionarios de radio y televisión, entonces metemos los tiempos del Estado para que haya una garantía de equidad en la distribución de los tiempos en radio y televisión para todos los contendientes políticos. A todo dar. Como tenemos un mecanismo que para garantizar las condiciones de competencia le damos mayoritariamente recursos públicos a los partidos políticos, que los montos los podemos discutir siempre. Yo creo que son de los puntos que no vale la pena ni frenarnos ahí. Eso se discute. Pero como tenemos un sistema en el que las elecciones cuestan, nos puede gustar o puede no gustarnos, pero las elecciones cuestan. No es, digamos, nada más pónganse a pensar, volantear, pagarle a 1,000 personas para que volanteen en esta colonia. ¿Cuánto te cuesta por día? Y además págale los volantes. Me estoy yendo a la cosa más tonta, ¿eh? Y ahora empecemos a ver que tienes que llegar a otros medios de comunicación y tienes que llegar a un grupo mayor de gente y tienes que tener cómo moverte, cómo transportarte. Organizar elecciones, digamos, hacer campaña cuesta para los partidos políticos. Pero ¿qué es lo que tenemos que garantizar? Que los recursos que gasten sean recursos de origen permitido, que se gasten en aquello en lo que se tendrían que gastar. Y entonces también le hemos invertido muchísimo a fortalecer el sistema de fiscalización. Le hemos invertido muchísimo con claroscuros. No significa que ese sea nuestra mayor fortaleza, digamos, institucional. Pero se ha hecho un esfuerzo. ¿Y qué es lo que tenemos siempre? Tanto cuando hablamos de fiscalización, cuando hablamos de reglas electorales, es el partido Alfredo quiere que todos los demás cumplamos con la ley, pero a él no se le exijamos. Y el partido Pamela quiere exactamente lo mismo. Y el partido Adrián, a todos les encanta exigirle al de enfrente que cumpla con la ley. Nada más eso que se le exija a ellos no les encanta. Y entonces ponemos reglas para que no quiera que me apliquen a mí. Y esto es una cosa histórica que tenemos, ¿eh? No es algo de los partidos que hoy están en el gobierno. Esto lo vimos con el PRI, lo vimos con el PAN, lo vimos con el PRD, en los distintos niveles de gobierno, en todo lado. Digamos, eso no ha sido nada nuevo, estén en el gobierno o estén en la oposición. Esa ha sido una constante. Pero hemos hecho un gran esfuerzo por generar estas condiciones de competencia, por exigirle a los partidos. A ver, caramba, si los partidos les invertimos tantos recursos, los recursos vienen en la Constitución, esos no se pueden cambiar con una reforma legal, los recursos públicos que se le dan a los partidos políticos. Pero si les damos tanto dinero a los partidos políticos, lo mínimo que podemos hacer es exigirles, ¿no? Exigirles que sean medianamente democráticos, medianamente. Exigirles que cumplan con las reglas, exigirles que tengan una lista confiable de afiliados, exigirles, digamos, el cumplimiento de las leyes que ellos mismos han aprobado.
ahí es, insisto, donde hemos tenido nuestras debilidades. Entonces, si ustedes me dicen, si esa ha sido nuestra historia, pues fortalecer derechos significaría fortalecer o al menos mantener la estructura organizativa de la elección, o sea, todo lo que ha permitido que se organicen las elecciones, y fortalecer las condiciones de competencia, si esa ha sido nuestra debilidad. Pero, sorprendentemente, la reforma lo que nos hace es eliminarnos las condiciones para que se puedan llevar a cabo estas facultades. Es cierto, Enrique, no eliminan el INE, es cierto, no eliminan las casillas, es cierto, no eliminan el registro, es cierto, es verdad, no, no establece que van a haber funcionarios en casillas, es cierto, no dice que va a quitar el voto de papel, todo eso es cierto. El problema es que organizar una elección no se hace por arte de magia. Digamos, no es como que de pronto digo, hágase la elección y ya están las casillas instaladas. No, requieres a personas que hagan eso. Y cuando quito a las personas que hacen eso, digamos, un compa haciendo el trabajo que hacían 5 compas en un distrito, que es donde se organiza la elección, lo decía bien Alfredo, pues lo que hace es que hace imposible que se hagan esas funciones. No se desaparecen, no se quitan, no, pero las hacen imposibles. Y al contrario, cuando pensamos, a ver, ok, me debilitas lo que era fuerte, bueno, pero al menos me fortaleces lo que era débil, ¿no? No, pues resulta que a los partidos políticos, bueno, no los toquemos, pero ni con una florecita. No solamente se bajan las facultades sancionatorias del INE con los partidos políticos, no solamente se bajan las facultades para poder fiscalizar los recursos de los partidos políticos. Además, digamos, poniéndolo en un término muy liso y llano, convierten al INE en la niñera de los partidos. Porque ahora le tenemos que decir, ay, mi chiquito hermoso, a ver, déjame te cuento, mañana se te vence el plazo. Porque como no te doy un lanal para que tú te puedas enterar que mañana se vence el plazo que ya te había avisado desde hace 6 meses, no, tengo que decir mi chiquito hermoso. Porque si no te digo mi chiquito hermoso, pues resulta que no te puedo exigir que cumplas con ese plazo. Y además, si mi chiquito hermoso me dice que se le complica la existencia, lo trae difícil, yo le tengo que generar todas las condiciones para que, ay, pobrecito, no vaya a ser que sea muy complicado cumplir con la ley. Y eso es lo que hace el plan B. Se restan las facultades sancionatorias, se imponen, digamos, obligaciones ayudatorias, por llamarlo de alguna forma, y bonita palabra. Y además se quitan las limitaciones que se tenían, por ejemplo, para los servidores públicos. Los servidores públicos también eran, digamos, los límites a la intervención de servidores públicos, era un mecanismo para garantizar la equidad en la competencia, se van restringiendo los límites con los cambios en las reglas, digamos, en lo que se supone la propaganda, etcétera. En este balance se hace algo que fortalezca las condiciones de competencia. Nos quejamos todo el día de los partidos, son unos desgraciados. ¿Les metemos alguna obligación de democracia? No. Todo lo que significaría exigir, no se exige. Lo único que se hace es bajar la barra en lo que yo llamaría, y con esto cierro, se patea la escalera. Porque resulta que el partido que hoy está gobernando se benefició de todas estas reglas para llegar al poder. Y llegando al poder, pues patea la escalerita para que sea un poquito más complicado que llegue alguien más. Y eso no creo que sea fortalecer la democracia. Y no tiene que ver con el partido que lo haga y no tiene que ver con una afinidad o no afinidad. Tiene que ver con ver no solo lo que sí dice y lo que no dice la reforma, sino lo que supone aquello que sí dice o no dice. Las consecuencias y las implicaciones de aquello que sí dice y que no dice. Y solamente voy a decir un punto final porque no me la puedo aguantar. Y es que esta es una propaganda que escucho todos los días y esa sí me indigna porque esa me tocó construirla en el INE. Es falso de toda falsedad que la reforma amplíe la paridad y amplíe las acciones afirmativas. Las establece en ley, cierto, no las teníamos en ley. El detalle es que las hace más restrictivas que lo que los acuerdos del Consejo General del INE habían establecido para paridad y para acciones afirmativas. Entonces, que a mí me vendan que es una acción, es una ley hiperinclusiva, pues no. Cuando yo tenía más derechos antes de la ley que después de la ley, me cuesta un poquito trabajo definirla de esa forma. Perdón por el exceso de tiempo. Muchas gracias, Pamela. Ahora pasamos la palabra a Pedro. Entonces, no sé si
¿ok? Sí, sí, si quieren podemos pasar incluso ahí abajo, sí. Qué pena moverles de lugar. En fin, pues bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias por abrirme la posibilidad de compartir esta mesa, además, contigo y con tan estupendas y estupendos panelistas. Gracias a José Luis Caballero, quien me extendió la invitación, y una disculpa por no estar presente. Créanme que lo intenté, pero a la mitad del camino resultó inviable, digamos, desde el punto de vista del tránsito de la ciudad, llegar y volver a donde tengo que volver al cabo de la mesa. Voy a hacer una brevísima, digamos, nada más referencia a lo que ya he escuchado, que tiene que ver con mis acuerdos abiertos y, en verdad, básicamente completos a lo que han comentado tanto Alfredo como Pamela. Suscribo como posicionamiento frente a la reforma sus advertencias, sus preocupaciones, sus señalamientos y también, digamos, admiro desde el conocimiento que ellos tienen y ella y él tienen, pues la manera en la cual nos transmiten con conocimiento de causa práctico y operativo lo que una reforma como esta puede suponer para el despliegue de la maquinaria organizativa de las elecciones en México, con toda su complejidad, con todo su barroquismo, pero también, ellos lo han dicho, con toda su eficacia y sus buenos resultados en las décadas pasadas. También yo me distancio, como Pamela lo hace al final del punto concreto de paridad e inclusión, del listado básicamente, digamos, preciso, pero yo no comparto el balance que hace Enrique al final de su presentación. Yo creo que todo lo que él afirma que no contiene el plan B es cierto, pero es cierto como un gran membrete. Ya nos han demostrado Alfredo y Pamela que en realidad, en el fondo, los efectos y consecuencias, en muchos sentidos, si no son equivalentes, si van en la misma dirección destructiva de lo que Enrique nos dice que no contiene el plan B. Pero de lo que dice que sí contiene, subrayo, como lo hizo Pamela, que son en gran medida decisiones que ya han sido adoptadas, ya sea por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral o ya sea por las distintas salas y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es decir, se lleva la ley y en algunos casos, ha dicho muy bien Pamela San Martín, incluso reduciendo y acotando y disminuyendo decisiones y cuestiones que ya formaban parte del ordenamiento jurídico electoral del país. Así que en ese balance los positivos no lo son, o al menos no lo son tanto, y algunos incluso son regresivos, y los aparentes no negativos en realidad, si los miramos bien, por sus potenciales efectos, sí son erosionantes del sistema electoral mexicano, que bien han dicho hemos construido durante más de 3 décadas, y hay que decirlo también, y es el último argumento político que hago, hay que decirlo que además haciendo un esfuerzo histórico, no siempre, pero casi siempre logrado, por lograr el consenso entre todos los actores políticos y competidores en las reglas del juego. Un detalle que no es menor y que esta manera de aprobar el plan B por el partido en el gobierno y el gobierno en turno rompe con esa tradición de buscar el consenso, el acuerdo en torno a las reglas del juego de todas las fuerzas políticas nacionales, y eso no es menor, porque el consenso, así como la deliberación de la que hablaba Alfredo, son condiciones necesarias para que las decisiones políticas puedan ser calificadas como decisiones verdaderamente democráticas y verdaderamente constitucionales. Doy un viraje. Yo soy constitucionalista, yo me dedico al derecho sobre todo y me dedico a las decisiones de los tribunales y cortes constitucionales en temas que tienen que ver con democracia y con derechos humanos sobre todo. Son los que más me llaman mi atención como investigador universitario y como profesionista del derecho. Debo decir que una premisa para quienes no conocen, digamos, a detalle la historia de la construcción electoral en México, que por distintas razones y no solo en esta materia, hemos decidido en este país a lo largo del tiempo que muchas de las decisiones políticas fundamentales pactadas entre los actores en determinadas coyunturas históricas fueran elevadas al rango de la Constitución, es decir, fueran plasmadas en artículos constitucionales de tal manera que no fueran disponibles
para las mayorías políticas simples y coyunturales. Esta decisión explica en buena medida por qué no avanzó, déjenme decirlo así, por qué no fue exitoso el plan A del presidente y de su partido político y por qué se hayan tenido que resignar con un plan B. Bueno, la explicación es fácil. Para modificar la Constitución se requieren mayorías calificadas y participación de las legislaturas de los estados que no tenían, digamos, números con los que no contaba, no cuenta el partido en el gobierno, y por lo mismo tuvo que renunciar a su pretensión de reforma constitucional y resignarse con la reforma legal del llamado Plan B. Para un dato simplemente anecdótico a quien lo quiera recoger, cuando la Constitución mexicana se aprobó en 1917, el artículo 41, que es el que principalmente, no únicamente, pero principalmente recoge la materia electoral, tenía ni más ni menos que 63 palabras. El día de hoy tiene más de 4,000 palabras. ¿Qué quiere decir? Que ese artículo se ha incrementado en su contenido hasta convertirse prácticamente en una pequeña, digamos, código constitucional electoral. Tiene una multiplicidad de reglas muy puntuales, muy específicas, muy precisas, y también contiene una serie de principios aplicables a la materia electoral que deben regir dicha materia: certeza, independencia, objetividad, transparencia, paridad de género, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ese contenido constitucional es el parámetro de validez del Plan B. Todas aquellas normas del Plan B que sean contradictorias con ese contenido constitucional son por lo mismo inconstitucionales y deberán ser, y yo supongo que así lo serán, declaradas como tales y expulsadas del ordenamiento jurídico por parte ya sea de la Suprema Corte, de los juzgados federales, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en algunos casos con mayor o menor posibilidad, digamos, de éxito. Se han presentado y creo que se seguirán presentando, al menos en los siguientes 20 y tantos días, una serie de acciones de inconstitucionalidad. Ya se refirieron controversias, se intentarán amparos, se intentarán juicios electorales, unos procederán, otros no, por distintas razones con las cuales no quiero aburrirles, pero lo cierto es que el debate político en torno a las reglas cada vez más se está trasladando a un análisis técnico-jurídico a cargo del Poder Judicial de la Federación en sus órganos generales y especializados. Y creo, si no me equivoco, que dado el contenido de muchas de las normas del Plan B, pero incluso Alfredo Figueroa lo ha dicho con una enorme precisión, de violaciones al procedimiento de aprobación legislativa, sobre todo en Cámara de Diputados, es probable, no digo más, que los órganos jurisdiccionales invaliden ya sea a la totalidad del paquete de reforma o ya sea algunas partes significativas del mismo. Y esto, bueno, en un Estado constitucional, pues es parte de lo que toca a la justicia constitucional y es parte de lo que creo que veremos próximamente. Un balance muy breve sobre ese particular para concluir. Por un lado, creo que es una buena noticia que el Poder Judicial de la Federación termine arbitrando una disputa que, lo digo como constitucionalista, no solo es política, es en este caso, sobre todo y particularmente ya en esta etapa, una disputa jurídica. Dos, eso ha incrementado una tensión muy fuerte, sobre todo de denostación desde el Poder Ejecutivo y desde la voz del mismo presidente de la República en contra del Poder Judicial, que si bien no es nueva, se ha venido incrementando de manera significativa en los últimos días, lo cual no es una buena noticia para una república constitucional en la que debe primar la división de los poderes, pero sobre todo el control constitucionalidad de las leyes. Tres, ante la pregunta de si esto fortalece o debilita la democracia, yo creo que si miramos a la democracia mexicana como una democracia constitucional, la intervención en última instancia del Poder Judicial puede, y espero que así sea, terminar fortaleciendo y consolidando a la democracia constitucional en México,
porque se han activado, y creo que se han activado, insisto, con un previsible escenario de control por parte de los jueces, los mecanismos contemplados en la propia Constitución para garantizar que ésta prevalezca sobre leyes que lo contradicen. Ahora bien, en la arena política la noticia no es buena, entre otras cosas, porque estamos muy cerca del inicio del proceso electoral, de la elección más grande en la historia de México en el 2024, y tenemos como nunca una incertidumbre sobre las reglas que van a prevalecer y sobre la estructura institucional que va a tener a su cargo la organización de dichos comicios electorales. Creo que estoy justo en tiempo según mi reloj, así que aquí por el momento me detengo. Muchísimas gracias de nueva cuenta a todas y a todos. Bueno, muchísimas gracias, Pedro, y ahora pasamos la palabra a nuestra última panelista, Ariane, para que conteste la misma pregunta. Gracias. Pues muy buenas tardes todavía a todas, a todos, a todes. Pues primero agradecer la invitación. Muchas gracias, José Luis, por invitarme a esta mesa tan interesante sobre el Plan B. Que la ventaja de ir al final es que hay muchas cosas que ya se dijeron y que no vale la pena repetir, pero me parece también fundamental. Ya dijeron que no es el Plan B, ¿no? Y el Plan B, como ustedes lo han podido advertir de las intervenciones y de lo que seguramente han estado leyendo en prensa y en las noticias y demás, pues he enfocado exclusivamente o particularmente la discusión al tema del Instituto Nacional Electoral y si efectivamente se garantiza o se rompe con la independencia y demás situaciones. Sin embargo, la reforma electoral o este Plan B, llamado Plan B, tiene 4 ejes fundamentales, ¿no? El primero tiene que ver con el ejercicio de los derechos político-electorales, la equidad y la regulación de la contienda, evidentemente los cambios y estructura y funciones del INE y el rediseño de la justicia electoral. O sea, tiene mucho más allá que la organización y la estructura del INE, y me parece que es importante tomar en consideración todos estos elementos, porque al hacer un análisis del Plan B y saber si contribuye o no contribuye a la democracia, pues tenemos que entender todo lo que incluye, no nada más pues algunas de las cuestiones que se han suscitado. Ahora, otro de los puntos que me interesa resaltar, antes que nada, quiero decir, bueno, va a tocar 4 puntos esenciales. El primero es qué sí es el Plan B, que es el que acabo de referir, y el segundo, cuál fue el objetivo de este Plan B, en dónde se inserta, ¿no? Ya se habló de la discusión o la falta de deliberación que existió en las cámaras respecto de este Plan B, y podemos coincidir en ciertos puntos, pero no me voy a detener en ello porque ya ha sido exhaustivo lo que han comentado respecto de la parte de la deliberación. A ver, el objetivo de este Plan B se inserta en una política de austeridad, ¿no? De austeridad por parte del presidente de la República, que ha sido como su bandera respecto de su gobierno, ¿no? La austeridad. ¿Y esto qué significa? ¿O esto qué significado? Pues obviamente creo que pocas personas, ¿no?, estarían en desacuerdo. Si se puede lograr lo mismo con menos recursos, pues adelante, ¿no? Eso es algo que, pues, menor gasto para tener lo mismo, tener los mismos objetivos, pues eso es algo bueno, ¿no? Y aquí se inserta un poco esta discusión, que no me voy a detener mucho porque ya se ha hablado, pero sí me interesa hacer algunas anotaciones respecto de que se comprime la estructura del INE, ¿no? Se comprime, se eliminan ciertas plazas, se cambian ciertos órganos, algunos que eran pues permanentes, se vuelven temporales y demás, ¿no? Pero me parece que lo que nos ha faltado en la discusión, y como para poder afirmar, ¿no?, si se aporta o no con este Plan B a la democracia, creo que nos falta información y nos faltan datos fuertes y duros. ¿A qué me refiero con esto? Que no hay, al menos yo no advierto, un diagnóstico serio de la autoridad electoral en donde me diga o donde nos diga, o sea, ya se dijo, ¿no?, que se pasa de 5 personas de las juntas auxiliares a 1, ¿no? La lógica diría que si de 5 pasas a 1, pues se reduce y entonces es más complicado.
Pero creo que en estas discusiones la lógica de numerología no es suficiente. Creo que nos falta información para saber qué exactamente hacía cada una de estas 5, en este ejemplo, pues, no quiere decir que solamente, qué hacía cada una de estas 5 personas para ver si efectivamente una persona lo puede hacer. Y esos datos objetivos no están en el diagnóstico. O sea, el diagnóstico que emitió el INE a la Cámara de Diputados se genera como esto, ¿no? Se reducen y se quitan tantas plazas y se van a despedir a más de 100 personas, bueno, muchísimas más, pero no se establece cómo es que lo que estaban haciendo estas personas efectivamente es tan sustancial y tan importante que no lo puede hacer 1, 2, 3 o el número de personas que queda. Y no hay diagnósticos para ningún lado, tampoco está el diagnóstico serio del otro lado, decir cómo es que con esta estructura comprimida, y así la voy a denominar, efectivamente se sigue garantizando el estándar del que ya se hablaba con anterioridad, ¿no? Hay un estándar en la organización. Creo que nadie podrá negar que el INE tiene muchos defectos, pero una de sus grandes virtudes es una organización seria que genera certeza en las elecciones. Pero me parece que para poder tener o hacer una afirmación categórica necesitamos más información. Y esta información es sumamente relevante porque ya lo apuntaban desde la primera intervención y ahorita lo reiteraron del número de impugnaciones que están en sede judicial ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y me parece importante estos diagnósticos serios y objetivos porque seguramente quien tuvo la oportunidad de verlo, pero cuando se discutió la reforma electoral de la Ciudad de México, una de las ministras precisamente cuestionaba esto, decía, a ver, necesito información, ¿cómo sé si este cambio efectivamente genera una afectación o no? Porque no sé qué hacían materialmente estas personas para poderlo cambiar a lo siguiente. Lo mismo pasa con los módulos para tramitar la credencial de elector. Se van a comprimir, va a haber menos funcionarios en los módulos, pero ¿qué hacían los que hay actualmente? ¿Realmente eran necesarios? ¿No son necesarios? ¿Sí son necesarios? O sea, a mí me generan más dudas que certezas y poder decir categóricamente no se aporta a la democracia. Con independencia de lo que dijeron, que creo que no es una reforma perfecta, por supuesto que no, pero creo que hay otras partes que necesitamos discutir o necesitamos más información, ¿no? No encuentro ese diagnóstico. ¿Y qué va a pasar con en este examen de constitucionalidad que va a realizar la Suprema Corte? El ejemplo de las juntas, ¿no? Y me parece que este ejemplo es importante porque se ha dicho en el discurso, algunos consejeros del INE, actuales consejeros, han manifestado que la desaparición de las juntas es inconstitucional. Y si yo hago un examen de constitucionalidad, o sea, si yo veo la ley que dice órganos auxiliares, que ahora se van a llamar así, y juntas, pues yo no veo que en la Constitución diga expresamente la existencia de juntas. Entonces, si soy bueno, en mi caso no lo soy, pero una ministra legalista, pues va a decir, ¿dónde está la inconstitucionalidad? Porque no estoy demostrando que con la desaparición de estas juntas efectivamente hay una afectación a los principios que ya se estaban mencionando o que ya mencionaba Pedro en su intervención. No estoy diciendo, con esto no estoy diciendo que no se afecten. Lo que creo es que nos falta información, nos faltan datos duros y objetivos para poder demostrar las supuestas inconstitucionalidades de las que se refiere. Y me parece que esta reforma ha traído pues muchas cosas que no son del todo certeras, como esta parte de la inconstitucionalidad de las juntas, ¿no? También creo que, pues en este sistema de transición democrática en la que estamos en este país, cada elección ha necesitado de una reforma electoral. Y esto no es nuevo, esto se hace no solamente en México, sino también en las democracias latinoamericanas, que es la transición o mutación de las reglas electorales se hace de manera constante. Era necesaria una reforma, ya lo decía Enrique y creo que también lo decía Alfredo y coincidían, en el sentido de, pues ni todo está bien ni todo está mal, ¿no? Es necesaria una reforma, por supuesto que era necesaria una reforma. ¿Esta era la reforma que necesitábamos? No lo sé todavía porque vamos a ver cómo la implementación. O sea, hay 3 intervenciones que dicen, no, esta no era la reforma que
que necesitamos, por supuesto que tiene muchos puntos en contra, pero creo que de esos puntos en contra hay algunos que nos faltan ciertas certezas y ciertos datos, ¿no? Y otra cosa que también me interesa es que hay ya lo decía Pamela en su intervención, o sea, la materia electoral tiene un sinnúmero de reglas, un sinnúmero de facultades, un sinnúmero de legislación. Y también creo que también hay cosas del Instituto Nacional Electoral que parece que se duplicaban las funciones con los soples, con los organismos públicos electorales locales. Entonces, no estoy diciendo que la reforma nos genere certezas exclusivamente. Lo que estoy diciendo es que no tenemos información suficiente para poder determinar de manera categórica si afecta o no. Por supuesto que hay cosas muy claras, como el tema de las acciones afirmativas, de lo que poco se está discutiendo. Se discute en algunos foros, pero poco se está discutiendo. Y me parece que tenemos que voltear a ver otras cosas que sí trae la reforma, que tampoco son tan adecuadas, y en ese es el otro punto, el cuarto punto al que me quiero referir, que tiene que ver que nadie está hablando sobre la votación total emitida, la votación nacional emitida y la votación válida emitida. ¿Y por qué hablo de esto de la votación y la votación? Porque con estas votaciones, para no hacer una plática más larga, se determina la asignación de representación proporcional. Sí, gracias. Y en última instancia, para determinar si un partido político mantiene o no su registro. Y entonces, con este cambio en la denominación de las votaciones, se puede generar que los partidos chiquitos no alcancen el porcentaje constitucional para la vigencia. ¿Y por qué me salgo un poco del tema del INE? Porque justo es eso. Todos pensamos o todo se está discutiendo alrededor, o la mayor parte de las discusiones es alrededor de la estructura. Y como les digo, no tenemos esa información real. Y me parece que hay otras cosas, desde mi óptica, desde donde estoy, desde mi escenario de litigante en temas electorales, que sí hay cosas que me parecen relevantes destacar. Por ejemplo, se simplifica el sistema de medios de impugnación. No tenemos tantos medios de impugnación, los simplificamos. Hay un juicio electoral que prácticamente arropa a todos los otros medios de impugnación que existían antes, ¿no? Y por ahí nada más voy a decir una cosa, se dice, ¿no?, que es inconstitucional porque desaparece el juicio para la protección de los derechos político-electorales, lo cual no es cierto, porque la Constitución dice que debe de existir un juicio para proteger estos derechos, pero no dice que el juicio se tiene que llamar de esa manera, ¿no? Entonces me parece que la simplificación de los medios de impugnación es un punto importante y un punto a destacar del Plan B. También me parece como algo destacado que en este momento se legisle o se reforme, ¿no?, el juicio en línea. Si bien estaba en un acuerdo de la Sala Superior, me parece que ya tenerlo en una norma, pues ayuda y coadyuva el acceso a la justicia, sobre todo porque el sistema es muy complejo. Y ahorita no vamos a entrar en un detalle porque ni siquiera hay tiempo, pero el sistema es muy complejo. El que el juicio en línea esté regulado me parece un acierto en la reforma. Y por otro lado, también hay otras cosas que tampoco se está discutiendo, como que los actos anticipados de campaña ya no son causal para negar el derecho a un candidato o candidata a ser registrada. O sea, me parece que la reforma trae otros temas. Sí nos estamos enfocando en tema del INE y es importante porque al final ya se refirió en varias ocasiones la importancia que ha tenido el INE en esta transición democrática, pero nos falta información. Y es importante tener esa información para poder decir de manera categórica si hay una afectación o no. ¿Esta reforma es suficiente? ¿Esta reforma es perfecta? No, no lo es. ¿Era necesaria una reforma? Sí, sí es necesaria una reforma. ¿Cómo va a quedar? No sabemos. La Suprema Corte va a determinar, la Sala Superior va a tener su interpretación también constitucional. Ustedes que son próximas y futuras abogadas sabrán que tienen su propia interpretación a partir del primero constitucional. Se limitan ciertas facultades, se decía en un principio que es una reforma regresiva, pero tenemos un artículo primero constitucional que habla precisamente del principio de progresividad. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esas interpretaciones? Me parece que todavía nos falta que ya esté el tema, nada más, ya estoy cerrando, nos falta que ya esté la reforma y ver cómo va a quedar finalmente después de este análisis de constitucionalidad que va a hacer la Corte, pero me parece que en este ejercicio de decirle a la Corte que la restricción a la garantía del Instituto Nacional Electoral, por ahí decían que
se afecta a la autonomía, pues me parece que le falta más información y datos duros que sí son relevantes, porque una ministra o un ministro de la Corte necesita saber que eso efectivamente afecta a los principios constitucionales, ¿no? Y hasta aquí lo dejaría, perdón por el tiempo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Ariane. Ahora vamos a abrir para una ronda de preguntas. Entonces, por favor, levanten la mano, no sean... ¿Sí? Sí, muchas gracias por las 5 presentaciones. Mi pregunta es que, ¿cuáles eran los problemas que tenía el sistema? Se ha dicho que era necesaria una reforma. Bueno, pues ¿cuáles eran los problemas y cuáles eran las causas de esos problemas? Bueno, propongo que tomamos todas las preguntas y luego con el tiempo que se queda lo dividimos entre los 5. Entonces, había pregunta, sí, y luego acá, y René. A ver, yo no soy ni abogada ni politóloga, ¿eh? Entonces mi pregunta va más bien como desde una perspectiva de un ciudadano común, pero si efectivamente faltaba tanta información y falta información para medir el impacto de la reforma, ¿por qué se hace una reforma sin información, sin un diagnóstico claro, y no se propone algo realmente acorde a la necesidad de este país? O sea, me parece como muy aventurado hacer una reforma sin información. Entonces, claro, ahora necesitamos medir el impacto y no sabemos cómo medir el impacto porque no tenemos información. O sea, me parece elemental, la verdad. Gracias. Bueno, a mí me interesaría saber qué es lo que pasa si en las siguientes elecciones resulta que efectivamente sí se necesitan esas 5 personas para organizarlas. O sea, ¿qué pasa si se genera un caos total? ¿Qué le pasa a nuestras elecciones? ¿Qué le pasa a nuestra democracia? Gracias. Muy brevemente, me gustaría haber estado ahí en la mesa y discutir un poco con los colegas. Bueno, se dijeron muchas cosas, yo creo que parcialmente en la mesa, y creo que de manera muy tendenciosa. Me presento, perdón, soy René Torres Ruiz, profesor de aquí de la Ibero. Y creo que a mí lo que me preocupa es que en la narrativa de algunas de las voces que incluso acabo de escuchar aquí, es una narrativa que distorsiona una realidad y que hace un análisis parcial. Se posicionan además, como se decía el compañero, tú, que no sé tu nombre, hablaste de autonomía. De autonomía, no lo veo exactamente, Alfredo. Entonces, creo que es importante definir autonomía. La autonomía es una capacidad que se construye para tratar de dar ciertos poderes o capacidades en el ámbito gubernamental, administrativo a los ciudadanos. Los órganos constitucionales, ese es su principal objetivo, su principal cometido. Esa autonomía nunca estuvo garantizada, aunque constitucionalmente se dijo y se estableció en la Constitución mexicana, nunca se garantizó. Hay que recordar simplemente un poco de historia, que importa. Cuando uno habla de ciertos temas hay que hablar de historia y hay que señalar hechos concretos. 2003. ¿Recuerdan lo que pasó en el 2003 cuando se nombraron a los consejeros de aquel año? Que luego operaron la elección del 2006. ¿Hubo consenso? ¿Hubo diálogo? No. Hubo imposición del grupo que hoy reivindica pues, los privilegios y las canonjías del Instituto Nacional Electoral. Y de una serie de cuestiones que podríamos discutir, pero bueno, no hay tiempo, por supuesto. Entonces, cuando hablemos de conceptos, hay que, en la academia así lo acostumbramos a hacer, ¿no? Eso hay que en los medios, eso es otra cosa, pero en la academia hay que ser serios y
definir los términos que uno utiliza y tener memoria y leer historia y no distorsionar la realidad, y menos cuando se viene a foros académicos como estos, porque se malinforma a las y a los estudiantes. Entonces, no es cierto, el INE y el IFE nunca han sido autónomos. Hay injerencia directa de órganos de poder, político, económico, directamente en las instituciones. Decir lo contrario es faltar a la verdad. Y eso sí lo quiero dejar muy, muy subrayado. Defender la autonomía y al Instituto Nacional Electoral solo por defenderlo, porque el INE no se toca, es un absurdo. Coincido en algo, no hay el tiempo para esta reforma. En eso sí, creo que están total y absolutamente fuera de tiempo, porque van a poner en duda efectivamente una elección que, por cierto, el grupo en el poder va a ganar. Y es que no soy adivino, es que soy analista político, soy politólogo, formado en análisis coyuntural. Hay elementos suficientes para pensar que el grupo hoy en el poder ganará las elecciones el 24, y ampliamente. ¿Para qué tocan al órgano institucional que efectivamente les daría el triunfo, y no por el órgano, en este caso el INE, sino por los votos que tienen en su favor? ¿Fue un absurdo? Pues sí, creo que sí fue un absurdo, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejo. Insisto, me hubiese gustado estar en la mesa. Ya. Yo simplemente, buenas tardes, Ricardo Ortega, Departamento de Derecho. Simplemente sumando a esta serie de reflexiones que han puesto sobre la mesa, y un poco en la parte final me parece que René lo tocaba, ¿no? Y es, ya lo han dicho, lo dijo Alfredo en algún momento, ¿no? Es decir, la situación del Instituto Nacional Electoral, finalmente, si bien ha sido de contribuir de manera importante a el desarrollo de procesos electorales y a tener elecciones competitivas, también es cierto que implicaba en alguna medida pensar en una reforma para fortalecerlo. Pero creo que el gran elefante en el cuarto es justo la prisa con la que parece plantearse una propuesta de reforma a un año de la elección. Y a mí me parece que ese elemento, es decir, lo tocaba Chela hace un momento, es decir, la prisa con la que se plantea el proyecto nos impide contar con datos sólidos, con una experiencia clara de quienes forman parte del instituto, quienes están fuera del instituto, que puedan incluso arrojar datos y evidencia de qué tanto una propuesta como esta estrangula el funcionamiento de una institución electoral tan importante como el INE. Entonces, en ese sentido, me parece que pensar en el tiempo sería un factor que se torna muy importante para también analizar el contexto en que se lleva a cabo esta propuesta del Plan B. Y eventualmente, quizá, plantear una reforma electoral tendría que hacerse en un tiempo distinto, en donde no haya competencias electorales que estén en curso o próximas a iniciar. Breve. Muchas gracias por las presentaciones y también por poner cuestiones técnicas de lo que implica el Plan B y además como muy sencillo para entenderlo, que creo que también hace falta poner esos elementos. Y solamente mi pregunta es, asumiendo, como decía el profesor, que el INE o el IFE nunca ha sido autónomo, para ustedes esta reforma contribuye a que sea más autónomo o destruye la poquita o casi nula autonomía que tenía ya el INE, pensando en los términos que decía Pamela San Martín, ¿fortalece o no fortalece la democracia? Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias por sus preguntas y antes de regresar la palabra a los panelistas, también les quiero agradecer. Yo creo que sí he aprendido muchísimo de lo que es el Plan B ahora, aunque cuando pasa muchas veces en estos aprendizajes, lo que uno se da cuenta es todo lo que no sé, más bien. Entonces voy a tener que seguir estudiando la cuestión. Y solo para mencionar algo que tal vez me preocupa un poco de todo el asunto, es la manera en que el tema nos polariza mucho cuando pues
pensando en ustedes, incluso sabiendo que algunos son amigos, que no es que están en polos tan opuestos de pensamiento en otras cosas. Entonces, no sé, también les dejo tal vez esta pregunta. Si todo el debate alrededor del plan B nos aleja de ciertos tipos de colaboraciones que podríamos hacer para realmente asegurar la democratización del país. Entonces, 5 minutos cada uno. Otra vez voy a tomar el tiempo. Gracias, Roger. Bien, rápidamente, a ver, tanto Ricardo como Roger me pidieron más una función pedagógica en términos de definir qué no era, qué sí era, pero ahora sí me subo al debate, porque creo que es importante. Justo, Chele, un poco lo que planteábamos, la doctora Graciela Teruel, directora de nuestra división de sociales, era precisamente este debate en qué sí se puede considerar parte de la reforma, qué no, en términos del plan B. Lo que pasa es que también de pronto tenemos memoria corta. Decir que todas las reformas políticas en este país han sido productos de grandes pactos o de grandes consensos con la oposición, tampoco es tan cierto. En 2014, la reforma político-electoral fue llevada por canales extraparlamentarios, por un mecanismo que se llamó el Pacto por México. Luego tuvimos grandes implicaciones técnicas y operativas de esa reforma político-electoral. Duplicación en algunos casos de funciones, que con esto empiezo a contestar la pregunta que hacía el doctor Ricardo Velázquez. Duplicación de funciones, procesos de coordinación bastante complejos en donde hay una geografía política y hay una geografía electoral, distritos electorales federales, distritos electorales locales, autoridades locales que organizan elecciones, autoridades nacionales que organizan elecciones, y la reforma 2014 prometió, porque ahí está en la exposición de motivos, que iba a ser las elecciones bien baratas, más eficientes, y eso no sucedió, ¿eh? Los datos, vamos a aclarar bien las cifras, los datos son el presupuesto para el INE este año, son 20.221 millones, vamos a acotar. De esos 20.000 millones de pesos, 13.900, 14.000, digamos, son para el INE y 6.900 son para los partidos políticos, que está en la Constitución y que ahí sí no nos podemos quitar. Pero en el espacio de lo local pasa más o menos lo mismo. Pero si nos vamos a cifras federales, para organizar las elecciones, incluidas todos los organismos que organizan elecciones locales, federales y demás, en el 2018 la cifra era de 68.000 millones de pesos. Bueno, a lo mejor ustedes pueden pensar que eso no es mucho dinero, para mí me parece brutal. Si pensamos que el Poder Legislativo en México anualmente gasta 15.000 millones, que me parece mucho, gastar en procesos electorales 68.000 millones de pesos me parece que no es un dato nada despreciable. Yo señalaba un poco, Pamela, lo digo además con mucho cariño, no que estuviera de acuerdo o no, sino un poco en esta lógica pedagógica, plantear qué sí dice la reforma, y luego el tema de las cuotas me parece, y se los concedo completamente, me parece que es un tema completamente de regresión, sí establecer una ley, pero acotarlo me parece que pero es una estupidez. Y plantear una reforma en un momento en donde no debería estar planteada por la temporalidad y sin el consenso en los espacios legislativos, me parece más que suicida, sin duda. Pero pregunta, porque me parece que para allá tendríamos que plantear ese análisis que tiene que ver justo con eso, Ricardo, con los problemas que plantea la organización de elecciones a nivel federal y a nivel local, y sí había cosas de la reforma del 14 que son un desastre o fueron un desastre. El sistema, digamos, que tiene que ver con el sistema profesional de profesionalización electoral con su vertiente nacional y con su vertiente local, que, creo que no ha funcionado, porque el INE evalúa a los soples, pero el recurso es de las entidades federativas, y eso incluso en los informes que rinden los soples trimestralmente plantean broncas brutales. Y la pregunta que tendríamos que hacernos es, en cifras, hay diferentes cifras, algunos dicen que el INE tiene 14.000 o 17.000 empleados en términos generales. Esta reducción de vocales del área ejecutiva, de vocales, plantea la reducción de 1.264 plazas hasta ahora. Pregunta para el análisis. ¿Esa reducción
imposibilita y plantea una visión catastrófica de las elecciones en donde realmente no se van a poder hacer cuando el INE tiene 17,000 empleados? Pregunta, simplemente como planteamiento. Por supuesto que organizar elecciones no es cualquier cosa, pero en esta lógica de austeridad, en donde incluso dentro del propio Consejo General del INE, plantearon, la consejera Carla Humphrey, hace como 2 años, planteó, analicemos al instituto, analicemos cómo está funcionando el Instituto Nacional Electoral y si es necesario recortar, dónde podemos recortar, compactar, adscribirnos a no ganar. Por cierto, aquí Pamela lo hizo en su momento, no ganar más allá de los montos que establece la propia Constitución, pero algunos consejeros decidieron no hacerlo y se ampararon, y bueno, están en su derecho, evidentemente, pero no entender esa lógica de austeridad sí me parece que plantea una situación complicada para el instituto, donde hace 2 años se planteaba precisamente hacer un análisis serio de la estructura del INE, y la mayoría de consejeros o los consejeros de manera mayoritaria dijeron no. Estamos bien funcionando así. No tenemos que ajustar ni los 700,000 pesos de la bolsa de asesores para consejeros, ni el retiro ahora que se van los consejeros, etcétera. Entonces, sí hay temas para discutir ahí. Ahora sí ya me posicioné en términos de la reforma. Y aclaro, evidentemente no todo está bien y hay cosas que analizar, revisar, valorar y ver la viabilidad de esto en términos de lo que va a representar la elección del 23 para el Estado de México y Coahuila y sobre todo para la del 24, que es de las más grandes que vamos a tener. Gracias. A ver, empiezo por las preguntas. Había muchos, y sigue habiendo, y va a seguir habiendo muchos problemas en el sistema electoral mexicano. Esencialmente, en el sistema electoral y en el sistema político. Pamela creo que lo describió muy bien. Las condiciones de la competencia política, las de la equidad de la competencia política, están en entredicho y están en juego. ¿Cuál es el primer problema que tenemos? Tenemos un sistema de fiscalización que lo que hace es dar cuenta de aquellos recursos públicos que entran legalmente a los procesos electorales y muy poca cuenta de los recursos ilegales que entran a los procesos electorales. Hay algo de lo que nadie quiere hablar, mientras se busca austeridad. Y hay información absolutamente clara. En este país se gastan miles de millones de pesos no declarados ante la autoridad electoral que provienen del erario público, de los privados e incluso del crimen organizado entrando a los procesos electorales. ¿Esta reforma responde a eso? La respuesta es no. ¿Es este uno de los problemas centrales de la democracia mexicana? En mi opinión, sí. Segundo gran problema. Los partidos políticos en este país no son democráticos. No son democráticos. Un señor con un dedo o una oligarquía decide y secuestra la boleta electoral. Ni ustedes ni nosotros decidimos quién llega a la boleta. Y como no hacemos eso, nos gastamos mucho dinero en las elecciones constitucionales, pero es absolutamente opaco cómo se llega a la boleta. Por lo tanto, lo que necesitábamos era tener una discusión sobre las posibilidades de que la gente determinara quién está en la boleta. ¿De acuerdo? Para que ejerciera efectivamente y completamente ese derecho. Para eso no se necesita autonomía, para eso se necesita democracia, que es lo que dota de poder a la gente, no la autonomía, a propósito de lo que decía el colega. Esa no es la definición de autonomía. Entonces, el punto esencial en estos dos órdenes era buscar cómo garantizamos una mejor democracia. ¿Cuál fue la premisa con la que se construyó esto? Gastan mucho dinero. No, perdón, sí tenemos estudios, discúlpenme, sí tenemos estudios. Y sí tenemos estudios comparados de lo que cuesta nuestra democracia y de lo que cuestan otras. Y tenemos estudios desde hace décadas de lo que ha subido cada poder en este país y cuánto ha gastado el órgano electoral. ¡Claro que los tenemos! La respuesta es, no es verdad, tenemos un montón de derechos que tutelar por parte de una autoridad que, entre otras cosas, resuelve el asunto de la identidad en este país. Que no resuelve ningún otro órgano electoral del mundo. Entonces, hay
de verdad muy poca seriedad en esto. Cuando se dice que no hay información sobre lo que cuestan las elecciones en México, lo que cuesta un proceso electoral, no lo digo desde luego por lo que decías tú, lo digo por lo que he escuchado en términos de decir, es la democracia más cara del mundo. Perdón, esto es una mentira. No hay ningún estudio serio comparado que acredite eso. No lo hay, ni en términos de lo que cuestan los partidos, ni en términos de lo que cuesta la autoridad, ni en términos de lo que cuesta la identidad. Pero sí tenemos un proceso muy abigarrado producto de nuestra historia. Bueno, perfecto. ¿Cómo vamos resolviendo esa historia? ¿Cómo dialogamos con ella? Pero esta no es tampoco una respuesta para eso. Creo que la pregunta es clara. Cuando la compañera dice, ¿cómo hacen algo si no tienen información para hacerlo? O sea, ahora resulta que la responsable es la autoridad. No, la responsable es el legislativo, que tenía que tomar la decisión a partir de evidencia y no de ocurrencias. Es más, que sería deseable que lo hubiera leído. Pero se nos olvida que se tardaron 3 horas. Se nos olvida eso. O sea, parece que se hacen 6 leyes a las reglas de la distribución del poder político en México, se vota en 3 horas y dice la gente, bueno, seguro que sí leyeron, ¿no? Yo pregunto, me parece de mínimo, ¿no? De mínimos. Leerlo, bueno, ya luego si lo entienden mejor, pero si lo leen por lo menos, ¿no? Tercero, el tema no es, y quiero prefigurar el asunto, el tema no es, me parece, si teníamos una institución acabada. El tema es que ni siquiera tenemos las condiciones de posibilidad para discutir los diagnósticos que existen sobre las carencias y las fortalezas, porque es una discusión ad homine permanentemente, de descalificación personal, y no de argumentos, y no de datos, y los hay. Discutir lo que ha significado la autonomía en México y lo que ha significado para el proceso de transición, en mi opinión inacabada. Hay distintas versiones de la autonomía. La mía es que nuestra democracia y el modelo fracasó en un determinado momento y que era necesario constituir otro nuevo modelo. Sí hay cosas que transformar, sí hay cosas que cambiar, pero eso solo podremos hacerlo si recobramos la capacidad de dialogar a partir de los hechos y no de los odios. Un proceso político interrumpido en el país. Para poder acotarme al tiempo, hasta acá llego. Yo creo que estamos en este sentido una misma lógica. A ver, entre las preguntas que se formulan, incluso en las diferencias en las preguntas. ¿El IFE-INE era perfecto? No, es que la discusión empezó de otro lado. La discusión empezó en si tenemos problemas democráticos. La discusión pública se da entre el INE glorioso o el INE lo peor del mundo mundial. O sea, o es así la peor escoria, así la parte más baja de la cadena alimenticia, o es Dios reencarnado, el INE. Digamos, pero parece ser que no discutimos qué era lo bueno, qué era lo malo, qué era lo feo, qué era lo que más o menos, qué era lo que se hacía bien, qué era lo que se hacía mal. Cuando hablamos de las condiciones de competencia, el arbitraje, etcétera, eso es parte de la autonomía. Tenemos unos problemas enormes en el ejercicio de la autonomía en este país. Nos encanta constitucionalmente decir que todo es autónomo, nos fascina. Tenemos nuestra constitución es una belleza. El problema es que cuando tenemos que aterrizar esa constitución, nos cuesta un poquito más de trabajo. La pregunta es, ¿qué preferimos? ¿Buscar fortalecer eso que no funciona en la Constitución o buscar debilitar eso que no funciona en la Constitución? Perdón, sí, no es que no ha hecho el INE, hay muchas cosas que no ha hecho bien, pero no las va a hacer mejor si le quitan atribuciones, no las va a hacer mejor si le quitan la posibilidad material. A ver, y creo que esa pregunta era efectivamente muy básica. ¿Cómo diablos hacen una reforma si no hay un diagnóstico? Pues sí, y ese diagnóstico, digamos, pues sí hay un pleito entre el INE y el partido mayoritario, Morena. Hay un pleito fuerte. Entonces no le iban a pedir el diagnóstico al INE. Listo, si no se lo quieres pedir al INE, pues sácalo a otro lado. Digamos, o sea, entiendo por qué no se lo quieres pedir al INE. Porque hay un pleito por los dos lados. O sea, no es que uno sea bueno, uno sea malo, no. El pleito está ahí de los dos lados, parejito, igualito. Ahora, no le quieres pedir el diagnóstico, sácalo de algún lugar. El problema es que no puedes
deshacer un modelo que está funcionando bajo la premisa de que quién quita que tal vez puede ser que con menos gente sí la hacemos. ¿Quién quita, A ver, no vaya a ser igual que sí, igual que no. Nada más les cuento una mala. Esa experiencia ya la tenemos. Enrique que señaló muy bien el problema de las duplicidades, el terrible modelo del 2014, que yo no digo que no funcionó, yo creo que funcionó. A pesar de todo, funcionó y con enormes dificultades funcionó. Creo que es el peor modelo, bueno, no necesariamente el peor, pero digamos un muy mal modelo, pero funcionó. Funcionó generando no necesariamente duplicidades, sino que el INE tuviera que asumir todo en las elecciones locales, asumir la mitad de las funciones que le correspondían a los soples. ¿Y por qué lo tuvo que hacer? Porque ¿qué diferencia sustantiva hay entre el INE y los soples? No es que en el INE son los consejeros chulísimos, hermosos, que son grandiosos y el mundo mundial. No. Y que en los soples son malísimos y son lo peor que hay. No. Hay un problema estructural. Los soples funcionan con una estructura permanente, pequeñísima, y una temporal amplísima. Es decir, para los procesos electorales, ahora sí, me voy a agarrar al ingeniero electromagnético para que me haga las elecciones, porque como las tenemos bien complicadas en México, me agarro a los más buenos de todos. Con todos los problemas que eso puede haber de mayor pérdida de autonomía, de mayor pérdida de independencia en la organización de un proceso electoral, porque nada más, digamos, se contrata por un tiempo. Pero incluso sin meternos a esa discusión, materialmente, estructuralmente, ¿por qué el INE terminaba haciendo el trabajo de los soples? Porque con una estructura temporal no funcionaba, no se hacía. Y créanme, a ver, yo estuve ahí en esa parte. La primera decisión que tomó el INE en el 2014 es dejemos que los soples hagan lo más que puedan ellos. Ahora sí que donde nos toquemos nos debemos tocar y donde no, pues que ellos se rasquen con sus propias uñas. Fue tal el despropósito que se empezó a decir, oigan, ¿y si mejor emitimos un acuerdo en el que decimos cómo se hacen las cosas para que medio que los podamos coordinar cuando las hacemos? Que terminó en un reglamento de elecciones de 300, 400 artículos. Digamos, de ahí ese fue el origen del reglamento de elecciones. Porque una estructura temporal no tenía cómo hacerlo, no sabía cómo hacerlo. Y entonces, quien terminaba supliendo todas estas funciones del INE, el gran problema es que con este mecanismo, ese suplidor va a dejar de existir. Entonces, y ahí estamos hablando, digamos, de algo que hemos vivido. No es el hipotético de qué pasaría, qué puede ser. Y esto puede tener impactos democráticos, claro. ¿Cuáles son? No lo sé, no tengo una bolita mágica, no sé qué es lo que va a pasar. Digamos, hay de pronto los augurios de se pueden anular el 20% de las casillas y eso anula la elección. A saber, vamos a ver, digamos, se hacen elecciones en América Latina y hemos hecho elecciones en México con condiciones no necesariamente del todo democráticas, pero digamos con menos reglas y condiciones de posibilidad de las que tiene hoy el INE. Eso no es un beneficio de la democracia, pero no sabemos qué es lo que va a pasar. Lo que sí tenemos que mirar es en este punto, ¿cómo podemos regresar a hablar? Porque cada vez que decimos el otro no escucha, el otro no da argumentos, el otro no dice, lo decimos desde la descalificación al otro y no desde el escuchar, pensando igual o pensando distinto. Porque yo puedo estar en desacuerdo. A ver, a mí me invitó Enrique, yo vivo re bien con Enrique. Tenemos posiciones distintas en algunas cosas. Santo y bueno, no pasa nada. Alfredo y yo tenemos una magnífica relación. Hay cosas en las que no coincidimos y lo discutimos y él y yo nos agarramos fuerte, digamos, nos peleamos, que da gusto, pero no cambia, digamos, una relación. El problema es que ya hoy, y aquí cierro con la pregunta o el comentario que tú hacías, Roger, la polarización en esta discusión nos ha llevado a que somos incapaces de eso, porque miramos al otro como el que no vale. Lo que diga no vale, sea lo que sea. El argumento que vaya a poner sobre la mesa es inválido por quien es. Y eso lo que nos impide es el poder buscar dónde están esas debilidades, dónde están las cosas que tenemos que fortalecer, cómo las fortalecemos desde una visión, desde otra, pero que mejore las condiciones. Digamos que creo que esa es la aspiración que todos tendríamos. Yo les pediría que no se movieran de la mesa, por favor, porque me da mucha pena eso, y además voy a ser muy, muy breve.
A ver, sobre el primer punto, Enrique, el tema del consenso, el disenso, y lo conecto un poco con lo que decía René. Creo que no nos equivocamos si decimos que en los últimos más de 30 años, desde 90, 91, cuando no hubo consenso en la creación del IFE, el esfuerzo por generar consenso en 94, en 96, en 2007, incluso con la modalidad del Pacto por México, que la podemos criticar por otras cosas, pero se logró un acuerdo político que se tradujo en una votación, digamos, acompañada en sede legislativa. Esos esfuerzos han sido esfuerzos que creo que podemos entender la racionalidad de los mismos en el sentido de lo que nos decía ahora Pamela. Está bien que los jugadores estén de acuerdo con las reglas del juego y que participen en la confección y en el acuerdo de las mismas. Creo que racionalmente es una etapa promisoria para la organización exitosa de una elección. Y en ese sentido, la imposición de las reglas por la parte mayoritaria, que además es la gobernante, no es una buena idea. Es decir, te genera una disputa ya no solo política en las agendas y en la agenda de gobierno, te genera una disputa sobre las reglas con las que se va a organizar los comicios. Y eso es lo que tenemos el día de hoy. Y en ese sentido, la imposición es una regresión en perspectiva histórica, pero además es un despropósito en perspectiva política. Y lo conecto con lo que decía René. René nos recuerda un caso de designación de consejeros en los que en efecto se rompió el acuerdo. Yo no soy de los que lee por grupos y cosas, no sé qué, pero objetivamente tiene razón. No hubo acuerdo en aquella integración, que fue la integración que sustituyó a quienes venían desde hasta el 2000, digamos, hasta la elección de la alternancia en la presidencia y demás. Vino la sustitución, no hubo consenso y yo no creo que esa haya sido la causa del conflicto de 2006. Fueron varias variables, actores y cada quien tendrá sus interpretaciones. Pero el que no hubiera consenso, ya no en las reglas, ahora no en el árbitro, no fue una buena noticia y no contribuyó a transitar una coyuntura política difícil de la mejor manera. De nuevo, el consenso es una buena idea cuando se trata de reglas y árbitros en una democracia, y no creo que sea algo muy difícil de comprender, ni muy difícil, digamos, de socializar. Sobre el dato de los datos, ya lo dijeron y yo coincido, no hay un diagnóstico que sustente la reforma, no lo hay, digámoslo ya. Lo que es distinto es si hay o no hay un diagnóstico de los impactos de la reforma, y ahí es donde difiero. Ahí sí tenemos elementos, tenemos un diagnóstico muy exhaustivo por parte del INE, tenemos un marco legal que si lo vamos a leer, no solamente marco legislativo, sino que también nos metemos a ver manuales de organización, manuales de funciones, pues ahí tienes la información necesaria y suficiente para comprender qué le toca a uno de los integrantes de las juntas distritales. Y si miramos por el otro lado, la controversia constitucional que ya presentó el Instituto Nacional Electoral en estos días, que no sé si será procedente o no, esa ya es otra discusión, pero ahí ves de nuevo un mapa muy exhaustivo y detallado del impacto organizacional potencial de la reforma. Es decir, en eso sí hay datos y los datos están sobre la mesa, lo único que hay que hacer es pues buscarlos y sentarse a analizarlos y demás, y no digo más, pero ahí sí hay un diagnóstico de impacto y es un diagnóstico preocupante, no por razones ideológicas, por razones de capacidad organizativa para cumplir con la tarea que tienen encomendada en la elección nacional más grande de la historia de México, la del 2024. Y por último, y concluyo porque sé que estoy en tiempo, yo de nuevo me centro en la parte constitucional y no valoro positiva o negativamente el contenido del artículo 41. Me abstengo de eso. ¿Para qué lo hago? Lo único que constato es que existe un contenido constitucional muy detallado, con principios muy precisos, muy interpretados y acotados por los órganos jurisdiccionales. ¿Qué es la autonomía o qué no es la autonomía? Para los efectos que aquí interesan, es lo que han interpretado Suprema Corte y Tribunal Electoral. Eso es lo que nos interesa, así como los demás principios. Y en ese sentido, a la luz y en contraste con esos principios, me atrevo a anticipar contradicciones potencialmente inconstitucionales. No soy ministro de la Corte y entonces no tengo, digamos, la posibilidad de sostener eso más allá de mi capacidad académica, pero creo
que un análisis acucioso, técnico, del contraste entre un artículo cuyo contenido, bueno o malo que sea, es constitucional y una parte importante de las normas del Plan B, nos llevan a un potencial de inconstitucionalidades de gran calado. Ahí lo dejo y muchísimas gracias. A ver, yo rápido, antes de que nos quedemos sin asistentes, a ver, nada más quiero como aclarar dos temas respecto de los datos. Yo me mantengo evidentemente en la falta del diagnóstico. Efectivamente, para hacer una reforma tenía que haber un diagnóstico por parte del legislador que no existe, o sea, no está sustentado por qué era necesario o se puede garantizar estas elecciones con este menor número de personas, pero yo disiento porque, digo, salvo que a lo mejor tenga otro diagnóstico, pero el que mandó el Instituto Nacional Electoral sobre el impacto de la reforma electoral, pues yo lo revisé y entiendo todas las funciones que hacen y entiendo la normativa, pero pues yo me voy a lo básico, como decía la colega que se fue, Graciela. Pues a ver, yo quiero ver tú qué haces y tú qué haces, o sea, porque se oye muy, pues las funciones como muy grandes, ¿no? Yo que no he trabajado nunca en el INE, no lo sé, ¿no? Me dedico a litigar, pero realmente era necesario o es necesario contar con 5, 10, 15 en esa área, o la puede administrar una persona. Dicen que no. Ok, pero ¿por qué no? O sea, ¿qué implica? ¿Qué es más? O sea, ¿qué es lo necesario? A mí me falta esa información, o sea, yo no la encuentro en este diagnóstico, o quizá no con esa claridad de la que han estado hablando. Solamente era como un poco hacer esa precisión porque me mantengo en la falta. Y eso no quiere decir que esté a favor de la reforma, lo que quiere decir es que, pues ya lo decía el colega, ya lo reiteraba Alfredo, Pamela, no era el momento de una reforma. O sea, en esta transición, en esta historia de la democracia en México, las reformas tan grandes y tan importantes ordinariamente se implementaban en las elecciones intermedias para ver si funcionaban o no funcionaban. Pues la primera tan grande, o creo, de lo que yo recuerdo, la primera tan grande que se había implementado en una reforma, en una elección presidencial con falta de consensos en las cámaras, y lo que va a generar al final de cuentas, ya lo decía el compañero, falta de certeza. Al final no tenemos claridad si esto va a funcionar o no va a funcionar. No tenemos claridad si van a ser elecciones legítimas o no van a ser elecciones legítimas. O sea, creo que tiene aspectos importantes. Coincido en toda la parte política y no voy a entrar en ello, pero me parece que no solamente no era el momento, sino sí era el momento de una reforma. Yo creo que sí era el momento de una reforma y sigue necesitándose una reforma. El problema es que las condiciones políticas del país no permitían que fuera una reforma de manera distinta. Y el problema va a ser que no nos va a generar una certeza en el momento de la elección presidencial y de los demás cargos que se van a hacer. ¿Por qué? Porque nos falta esta información y nos falta también, pues lo que decía Pamela, y me parece súper importante, escucha, ¿no? Todos hablamos y nadie escuchamos a nuestro interlocutor, y ese es el problema. O sea, eso es un gran problema, porque en las democracias lo que necesitas es agarrar consensos, y no hay un consenso. Todos hablamos y decimos, esta es mi posición, y si no estás de acuerdo conmigo, entonces estás contra mí, y ya, me cierro y no quiero escuchar razones. Pero pues eso no se puede en estos ejercicios democráticos, y esto es lo que ha pasado con esta reforma. Cada quien tendrá su posición. Hay cosas que yo sí creo que son buenas, muy particulares de la reforma, hay otras que no sé si van a funcionar genuinamente, y hay otras que sí creo que sí son un retroceso, como el tema de acciones afirmativas y paridad de género. Me parece un claro retroceso a lo que se ha venido haciendo. Me parece que había oportunidad de seguir progresando, no irnos para atrás, ¿no? Y hasta aquí lo dejaré. Muchísimas gracias. Gracias, tenemos un vino afuera para compartir, pero antes Ricardo, el director del Departamento de Derecho, nos va a decir unas palabras de cierre. Muchísimas gracias. Pues me parece que en estos momentos de estridencia, ya lo decían ustedes, de polarización, es importante que las voces, que los argumentos empiecen a escucharse, ¿no? Desde la Universidad Iberoamericana nos parecía muy importante generar un espacio
en donde pudiéramos escuchar perspectivas diversas y en donde podamos tener un debate razonado, respetuoso, serio e informado que nos permita al final del día, como ciudadanas, como ciudadanos, tomar decisiones. Y nos parece que las mesas de este día han cumplido su cometido. Agradecemos muchísimo a nuestras y nuestros panelistas, de verdad, muchas gracias por confiar en el espacio. Muchas gracias, Pedro, que estás a la distancia, Alfredo, Pamela, Arián y Enrique, de verdad, muchísimas gracias a nuestros panelistas de la mañana, al Departamento de Ciencias Sociales y Políticas y a nuestras y nuestros estudiantes que estuvieron aquí, a quienes se mantienen a pesar de que ya pasó el horario de cambio de clase y ya están en otras actividades. Y pues finalmente pensamos que este espacio debe empezar a contribuir a generar más elementos donde podamos tener este tipo de discusiones. De verdad, muchísimas gracias por su tiempo y sobre todo por la disposición para discutir. Muchas gracias. Al contrario, muchísimas gracias, Ricardo, y muchísimas gracias a todas y a todos. Chao. Sí, gracias a ti, te debemos el vino. ¿Se pueden mandar por uno? Sí, ya terminó. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias. Ya terminó la... Julia está en tesis. Julia está en tesis y María está en carrera. O sea, en carrera. Entonces ahí vamos. Ahí vamos.